Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario y hemos retomado, porque ayer hicimos un pequeño paréntesis por celebrar a San Bernabé Apóstol, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Ahora pues acabamos de escuchar cómo el Señor ha dicho que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y después vamos a ir escuchando cómo agarra algunos mandamientos puntuales. No los agarra todos, porque seguramente si se pusiera a explicar cada uno de los mandamientos, entonces el Evangelio se hubiera hecho extremadamente largo. Sin embargo, queridos hermanos, ¿qué significa esto de no venir a abolir la ley, sino a darle plenitud? Significa algo bien puntual y extraordinario. Significa saber ver los mandamientos que ya existen con una nueva perspectiva. Yo creo que muchas veces, queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a ver una perspectiva distinta, encontramos la belleza de las cosas. Yo no sé mucho de arte, pero cuando recibí clases de arte, cuando estaba en el colegio, a mí me enseñaron un poquito la técnica de la perspectiva. Si nosotros miramos las cosas desde un punto de vista, claro, tenemos líneas de perspectiva para ver las cosas. Pero si yo quiero ver lo mismo desde este ángulo o desde este ángulo, voy a ver lo mismo, pero desde un punto de vista distinto. Y quizás hay detalles que yo no pueda ver desde este ángulo de perspectiva, que quizás los pueda ver desde este ángulo, quizás los pueda ver desde este ángulo. Y entonces, al ir viendo las cosas con las distintas perspectivas, ahí vamos viendo cómo todo va sumando para conocer a plenitud todo esto. Y entonces la nueva perspectiva que nuestro Señor Jesucristo le viene a dar a los mandamientos es aprender a ver cada uno de los mandamientos no con los ojos físicos que tenemos pegados en nuestra cabeza, o no con los oídos físicos que tenemos pegados también al costado de nuestra cabeza, sino a verlo con los ojos del corazón. Y antes de poder ver los mandamientos con los ojos del corazón, tenemos que primero alimentarnos de Dios, para que alimentándonos de Dios, los ojos del corazón también tengan la visión de Dios, también lo podamos ver desde la perspectiva de Dios. Y entonces eso significa poder ver cada uno de los mandamientos a través de los ojos de Dios, con el amor de Dios. Y es por eso que vamos a ir escuchando. Han escuchado ustedes que se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos está enseñando a ver ese mandamiento desde la perspectiva del amor. Y por eso nos da un mandato también después. Ahora que van a ir conociendo, o que han ido conociendo cada mandamiento desde la perspectiva de Dios, es tarea nuestra enseñarlo de ese modo. No enseñarlo del modo antiguo, no enseñarlo con formas viejas, sino enseñarlo desde la nueva perspectiva que nuestro Señor nos ha enseñado. Fíjense que a lo largo de la historia también hemos ido viendo cómo ha cambiado la perspectiva de Dios. Antes nosotros veíamos: si no rezo, si no voy a misa, si no hago esto, Dios me va a castigar, porque Dios es un Dios castigador. Y muchos abuelos o muchas personas han quedado con esta idea en el corazón de que si no rezo el Santo Rosario, si no hago los mandamientos, si no voy a misa, si no hago esto, si no hago, entonces he caído en un gran pecado y el Dios castiga al pecador, ¿verdad? Y se nos olvida de que Dios es amor, es misericordia. Eso es lo que nos ha venido a enseñar Jesucristo. No podemos quedarnos con la misma imagen de un Dios del Antiguo Testamento si Jesucristo nos ha venido a enseñar la verdadera imagen de Dios, que es la de Padre. Y entonces, claro, entendemos por qué Dios actuaba como Padre un poquito más fuerte en el Antiguo Testamento y después lo vemos un Padre tan misericordioso en el Nuevo Testamento. No ha cambiado el corazón
corazón de Dios, sino que ha cambiado la perspectiva de cómo ver a Dios. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando, a ver las cosas con una nueva perspectiva. ¿Qué me quiere decir esto el día de hoy? ¿Y cómo puedo yo enseñar esto a los más cercanos o a la gente que lo necesita? Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.